Hola amigos, aquí Joe del CC Podcast y pues con la novedad que el día de hoy, 31 de agosto, recibimos por fin nuestra preventa del manga de Yu-Gi-Oh!, el cual está editando ahora en México Editorial Panini y que hubo una promoción por ahí de principios de mes donde lanzaron la preventa. Oficialmente me parece que este manga va a aparecer en tiendas hasta el 16 de septiembre más bien, pero Panini lanzó la promoción, como les digo, de la preventa y lo recibimos. De hecho, ellos decían que antes del 30 de agosto, pero la realidad es que lo recibimos hoy, 31 de agosto. Y pues con la sorpresa que nos llevamos, que es en realidad un tomo pequeño. Nosotros pensábamos que iba a ser un tomo del tamaño, por ejemplo, del de Caballeros del Zodiaco, que es un poco más grande, o también el de Rurouni no Kenshin, que también es del mismo formato, son un poco más grandes. Igual Yu Yu Hakusho es el que están sacando ahorita, más grande, pero la realidad es que tiene el tamaño de cualquier manga. Por ejemplo, aquí pueden ver otro manga que me llegó el día de hoy, el de los 7 pecados capitales, y pues como saben, es el formato pequeño. Así que miren, por ejemplo, aquí lo comparamos y prácticamente es el mismo tamaño. La diferencia es que este manga, pueden ver en el número de páginas, es casi el doble que este de los 7 pecados capitales, que es un tomo normal. Y pues ya revisando la tabla de contenidos, si vemos que trae 12 capítulos de Yu-Gi-Oh!, más aparte un epílogo y algunos textos que vienen siendo unos extras. Que venía con este manga, pues venía por ahí lo que viene siendo un separador. Ahorita no lo tengo a la mano, pero traía el separador, igual la sobrecubierta, el cubrepolvos, aquí lo pueden ver, de Yu-Gi-Oh! Y trae la biografía de Kazuki Takahashi, el creador del manga, y el tomo tal cual. Vamos a hacerlo aquí a un lado por el momento. Aquí está Yu-Gi-Oh! De Kazuki Takahashi. Pueden ver los grabados egipcios que tanto han representado a Yu-Gi-Oh! A lo largo de la historia. Y vamos a analizarlo. Aquí de hecho la portada esta es como un cartón más grueso y trae un acabado metalizado donde pueden ver a Yugi con el mago oscuro y la maga oscura y dice The Magician. De hecho, esta ilustración justamente la mencionan en los textos que vienen más adelante como cartas del tarot. Así es el título con el que llaman a esta portada, y ahí mencionan ciertos textos sobre la importancia de las cartas del tarot, la historia de estas en la cultura, en las civilizaciones antiguas, y pues creo que todo esto es un agregado cultural para esta historia que todos conocemos desde hace algunos años. Pueden ver que es metalizada, está muy padre la verdad esta ilustración de Yugi con sus cartas de los magos oscuros. Para los que no están muy familiarizados con el manga, allá en 1996, de hecho, si ustedes ven cualquier carta de Yu-Gi-Oh!, va a tener un texto de derechos que dice 1996 Kazuki Takahashi, que lo que representa es que es el manga donde es el año más bien donde el autor creó este manga. La mayoría lo conocerá por haber hecho aquella serie que salió a principios de la década del 2000 de Yu-Gi-Oh!, donde estaba 100% enfocada en el juego de cartas, cuando la realidad es que Kazuki Takahashi creó este manga y el mismo nombre de Yu-Gi-Oh!, que significa el rey de los juegos, basándose en la premisa de que sería un personaje que le tocaría combatir a varios enemigos usando juegos de mesa, juegos de rol, apuestas, dando a entender que él era el rey de cualquier tipo de juego y que las aventuras se basarían en este tipo de situaciones. Obviamente todos conocemos la historia de Yugi y del faraón, y pues prácticamente el faraón sería un espíritu que le ayudaría a Yugi a ganar estos juegos, castigando a los villanos. De hecho, la mayoría de los personajes con los que combatía eran una especie de pandilleros y villanos. Ahorita lo van a ver en los primeros tomos. ¿Cómo comienza el manga de Yu-Gi-Oh? De hecho, otro dato antes de continuar es que el dibujo de Kazuki Takahashi
es muy diferente a lo que nosotros estamos familiarizados con Yu-Gi-Oh! Que en la animación. De hecho, en el epílogo de este tomo, el mismo que mangaka menciona que al inicio tenía un estilo y fue evolucionando al estilo más refinado, que por ejemplo el que podemos ver de Yugi, del faraón aquí en la portada, contra el que vemos en sus primeros capítulos del manga. De hecho, son muy diferentes. Aquí está Joy, Yunoichi, como se le conoce en Japón, y Tristán, que es Honda aquí en Japón. De hecho, no me he fijado justamente cuál es el nombre con el que los llaman aquí. Si es el nombre occidental o el nombre japonés. Ahorita lo vamos a descubrir juntos. ¿Cómo comienza el manga? Pues justamente con Yugi, que se hace del rompecabezas del milenio, se lo regala a su abuelo. Como todos saben, el abuelo de Yugi era una especie de arqueólogo. Le entrega el rompecabezas y Yugi trata de armarlo. Llegan de hecho aquí ya me estoy confirmando, es Yunoichi, que es Joy Wheeler en el anime, y Honda, que le quitan el rompecabezas, le rompen una pieza, o más bien le quitan una pieza, y es Anzu, que en la serie era Tea, me parece, la que es la única amiga de Yugi. Estos dos chavos, que son los bravucones de la escuela, le quitan una pieza. Cuando Yugi por fin arma el rompecabezas, son atacados justamente por otro pandillero de la escuela, y este trata de extorsionar a Yugi para que le ofrece protección. Me pagas y te protejo de los bravucones. Al final les da una paliza a Joy y a Tristán, a Yunoichi y Honda. Pero Yugi, como es una persona de buen corazón, decide ayudarlos. De hecho, aquí pueden ver que los golpeó, pero dice, oye, pero son mis amigos, aunque en realidad lo trataban mal. Al final, Yugi los ayuda. Aparece ahora sí que el faraón. De hecho, aquí está la pieza que le faltaba. La recupera Joy. Y por fin aparece el faraón, quien combate al bravucón en un juego con unos naipes y una navaja. Aquí lo pueden ver, que es... aquí lo vamos a leer. Voy a explicarte las reglas del juego. Los jugadores toman turnos para poner el dinero sobre su mano, y luego lo apuñalan con el cuchillo. Sí, es que estaba un poco confuso. Solo el dinero que haya quedado clavado con el cuchillo es el que el jugador se puede llevar, y cada vez los jugadores deben llevarse por lo menos un billete. Y pues prácticamente, como les comento, es un juego donde están arriesgando que los apuñalen en la mano. Realmente no estamos muy familiarizados con este tipo de violencia en la serie. De hecho, la serie fue muy censurada en Estados Unidos y fue la versión que llegó aquí en México, cuando en Japón eran un poco más oscuros. Y vemos cómo al final Yugi castiga, es lo que mencionan, que con sus poderes del faraón castiga a los bravucones y pandilleros que se topa. Al final, lo que podría decirse de la moraleja de este primer capítulo es que Yugi, al obtener el poder del faraón, su deseo era tener amigos, y al final obtuvo como amigos a Joy, que les trae un look bien diferente aquí en el manga en esos primeros capítulos, y también está Tea y Tristán, que les traen otros nombres, pero se me hace muy difícil mencionarlos. Los otros capítulos que vemos, pues es la misma temática. Aquí vemos al faraón jugando con dados. También por ahí recuerdo que en el anime, que de hecho es la segunda serie, vimos como en una manera de flashback cómo se conocieron Yugi y Tea, cuando la realidad es que era un recuerdo de lo que pasó en el manga. Vemos como una persona con una pistola amenazó a Tea, quien era mesera por las tardes, rompiendo las reglas de la escuela, me parece. Y lo que hacen es que igual juegan un juego de azar, Yugi, para proteger a Tea de este malhechor. Y viene siendo la misma temática, usar juegos de azar, juegos pequeños de mesa, pero que en realidad estaban apostando su alma o hacerse mucho daño. Es una visión muy diferente de lo que veíamos de Yu-Gi-Oh! De hecho, también antes de continuar,
Otro de los detalles de esta serie de manga de Yu-Gi-Oh! Es que antes de la serie que todos conocemos de los 2000, hubo una versión del manga, de la serie más bien más apegada al manga, donde Yugi sí combatía a varios de los villanos con juegos de mesa. Esa temporada no tuvo tanto éxito y fue hasta que se reformó como una serie que se basaba más en el manga, o más bien en el juego de cartas que en el manga, que tuvo más éxito. Se lanzaron las cartas y pues hasta la actualidad siguen saliendo animes de Yu-Gi-Oh! Y sobre todo las cartas siguen hasta la actualidad. Y justamente aquí vamos a detenernos porque llega un capítulo muy importante, que es cuando el abuelo les dice a los personajes que hay un juego en Estados Unidos que se llama Magic and Wizards, que es en realidad el duelo de monstruos, como se le conoció en el anime. Aquí era Magic and Wizards, y el abuelo les dice que él tiene el dragón blanco de ojos azules. Ya adivinaron que se trata del primer capítulo, esta es la versión original del primer capítulo de la serie de Yu-Gi-Oh! Del 2000, que pues tiene muchas variaciones, ahorita lo vamos a ver. Y llega este personaje odiado por muchos, amado por otros más, que es Seto Kaiba. Él le quiere comprar la carta, pero porque no la tiene, a diferencia de que en la serie donde él ya tenía los 3 dragones. Y al final la roba. Se la roba, le da una copia falsa a Yugi, le devuelve una copia falsa a Yugi. Yugi, como es un chavo de buen corazón, le dice: ¿sabes qué? Te doy chance de que me regreses la verdadera. ¿Y qué es lo que hacen? Pues te la voy a regresar si jugamos. Entonces pues aquí son testigos del primer duelo de monstruos que apareció en el manga, donde usaron muchos dragones, muchas cartas de las que conocemos como monstruos de bajo nivel. Este dragón recuerdo haberlo visto en una ilustración, no recuerdo muy bien cuál es el nombre exacto de ese personaje, pero el duelo entre Yugi, aquí está el buey de batalla tan icónico de Seto Kaiba. Yugi derrota a Kaiba usando justamente a el cráneo invocado, Summoning Skull, una carta también básica de la baraja de Yugi en la serie. Y al final Kaiba decide hacer trampa, sacando, porque la traía en la bolsa, el dragón blanco de ojos azules. Aquí se resuelve muy al estilo de no hagas trampa, Yugi, porque resulta que la carta no obedece a Kaiba porque él la sacó con trampa y no le pertenecía, era del abuelo. Entonces el monstruo se desintegra. Las clásicas jugadas tramposas de Yugi. Y al final Yugi lo revive con Renace el monstruo y derrota a Kaiba con el dragón de su abuelo. Y al final pues le devuelve la carta al abuelo. Aquí no la rompen, no sé si más adelante la rompen. Por otro lado, hace un ataque del faraón para encerrar a Kaiba en una carta muy al estilo de Maximilian Pegasus por un día. Dice él que, ¿sabes qué? Te voy a mantener ahí una noche para que sepas lo que es bueno. Y pues como les digo, prácticamente es lo que vemos. El duelo de monstruos no aparecería hasta dentro de otros capítulos más adelante. De hecho, también hay unos capítulos donde aparece, por ejemplo, Bakura, que es en un juego de rol, cuando en la serie pues lo vimos que era también en el duelo de monstruos. Y como les comento, pues este tomo termina con algunas, aquí vemos que el juego de cartas de Yu-Gi-Oh!, que también menciona algo de las cartas del tarot. Aquí vemos la ilustración que vimos al principio. Y por último, un epílogo del mangaka Kazuki Takahashi, donde habla justamente de lo que les menciono, que él recordaba con cariño esos primeros tomos del manga donde no estaba enfocado en el duelo de monstruos. Ya más adelante y muy siguiendo la tendencia de este tipo de cómic oriental del manga, donde el autor, según la reacción de su público y cómo va avanzando la historia, a veces hace cambios radicales. En el caso de Yu-Gi-Oh! Vemos cómo conforme avanza la historia van dejando de lado lo que viene siendo los juegos de mesa, juegos de rol, y se enfoca al 100% en el juego de cartas, lo cual lo llevaría a la fama y al éxito. Y pues justamente aquí les dejo mi reseña del tomo de Yu-Gi-Oh! Tomo 1. Esperemos hasta octubre, porque este tomo, como les digo, todavía no sale oficialmente hasta septiembre. Entonces en octubre, o no sé si sea bimestral, creo que es bimestral, me estoy acordando.
Habrá que ver eso, pues a esperar, lástima, tendremos que esperar para el tomo 2 porque este manga está muy interesante y se lo recomiendo a todos los que hayan jugado Yu-Gi-Oh! O si no jugaron Yu-Gi-Oh! Que vieron la serie, pero que sientan un cariño muy especial por el duelo de monstruos y esta historia que nos marcó a muchos. Y pues por esta ocasión estuvo Joe y nos vemos en la próxima.